Con todas las personas que están observando el video, somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Vamos otra vez de nuevo con la resolución de problemas, esta vez con el problema 340 de Sadiku de la tercera edición. Como integrantes somos Diego Duchisela, Gonzalo Suquilanda y Carlos Dianchatipa. Bueno, empecemos. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? El ejercicio 340 dice: para la red de puente de la figura 386, halla la corriente y cero aplicando el análisis de lazo. Como se puede observar en el circuito, tenemos 100 elementos, que incluye una fuente de voltaje independiente y 6 resistencias. Aparte de eso, tenemos 5 nodos y 3 mallas o lazos. Procedemos a dar sentido a las corrientes dentro de las mallas, que por lo general tienen que tener un sentido horario. También se debe colocar arbitrariamente el sentido de las polaridades a las resistencias. Así como se observa en el gráfico, hemos agregado también una etiqueta a cada resistencia para no confundirnos después con los cálculos. Y a partir de eso se comienza a armar las ecuaciones basándose en la ley de voltajes de Kirchhoff para cada malla. Realizando el análisis en el lazo 1 o malla 1, tenemos un voltaje de menos 30, que sería de la fuente independiente de voltaje. ¿Por qué tiene el voltaje menos 30? Porque, como se puede observar, la corriente I1 entra por el negativo de la batería o de la fuente de voltaje, en este caso, hacia el positivo. Entonces, por eso tiene valor negativo. Tenemos un voltaje en la resistencia R1, que en este caso, como nosotros pusimos polaridades, tal como se observa en el gráfico, entraría por el positivo, que sería un voltaje positivo, en este caso. Y en la resistencia 2, tenemos el mismo caso. En el caso de la resistencia 5 tenemos que la corriente I1 entra por el negativo de la resistencia, lo cual tendríamos un voltaje R5 pero en negativo. A continuación vamos a reordenar las ecuaciones basándonos en la ley de que nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por resistencia. En este caso, como la resistencia 1 es de 2K, sería de 200 ohmios. En el caso de la resistencia, en el voltaje de la resistencia 2 sería multiplicar el valor de la resistencia por la intensidad, pero en este caso la intensidad es la intensidad o corriente 1 menos la corriente 2, porque se encuentran unidas entre la malla 1 y la malla 2. Para el caso de la resistencia R5 tenemos el mismo caso que el anterior, ya que la R5 se encuentra entre la malla 3 y la malla 1, lo que sería que para el voltaje sería multiplicar el valor de la resistencia R5 por I3 menos I1. Utilizando el álgebra para acomodar a toda la ecuación, tenemos que 1200 I1 menos 600 I2 menos 403 es igual a 3. Esta sería nuestra ecuación 1. A continuación, analizando la malla 2 o lazo 2, tenemos que en esa malla menos el voltaje de R2 más el voltaje de R3 más el voltaje de R4. Esto es igual a 0. Ya, basándonos en la ley de Ohm, tenemos que menos 600 ohmios multiplicado por la corriente 1 menos la corriente 2 más 600 ohmios corriente 2 más 2000 ohmios corriente, que en este caso la corriente viene dada por I2 menos I3. Esto totalmente igualado a 0 porque no tenemos más fuentes de voltaje o fuentes que nos generen voltajes independientes. Rearmando la ecuación final, tenemos que menos 6 corriente 1 más 14 corriente 2 menos 2 corriente 3 es igual a 0. Esto sería nuestra ecuación. Con las ecuaciones obtenidas anteriormente tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, donde nuestras incógnitas son la corriente I1, la corriente I2 y la corriente I3. A partir de este paso vamos a formar un sistema matricial de la forma AX es igual a B, donde X son nuestras incógnitas que queremos hallar, dándonos de la siguiente forma, donde A viene dada la matriz de los elementos antes del signo igual de cada ecuación. X, como ya dije, son los elementos que queremos hallar, y B sería los elementos o valores después del signo igual. Realizamos todas las operaciones basándonos en el álgebra matricial y tenemos que con las ecuaciones obtenidas anteriormente tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, donde nuestras incógnitas son la corriente I1, la corriente I2 y la corriente I3.
Con las ecuaciones obtenidas anteriormente tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, donde nuestras incógnitas son la corriente I1, la corriente I2 y la corriente I3. A partir de este paso vamos a formar un sistema matricial de la forma AX es igual a B, donde X son nuestras incógnitas que queremos hallar, dándonos de la siguiente forma, donde A viene dada la matriz de los elementos antes del signo igual de cada ecuación. X, como ya dije, son los elementos que queremos hallar, y B sería los elementos o valores después del signo igual. Realizamos todas las operaciones basándonos en el álgebra matricial y tenemos que los valores que tenemos como resultados de las corrientes de circuito son los siguientes, donde I1 es igual a 4.286 miliamperios, I2 es igual a I3, donde nos da un valor de 2.143 miliamperios. Pero en el problema nos indican hallar la corriente de I0. Si observamos de nuevo en el diagrama, la corriente I0 está dentro de la malla 1. Por lo tanto, tenemos que I1 va a ser igual a la corriente I0 que nos están pidiendo, y esto va a ser igual a 4.286 miliamperios. Como se puede observar, todas nuestras corrientes tienen un símbolo positivo, lo cual nos indica que hemos tomado bien el sentido de las resistencias al empezar el análisis del circuito. Hemos terminado de resolver nuestro ejercicio. Recapitulando, antes de empezar a resolver un ejercicio por el análisis de mallas, debemos recordar que el sentido de la corriente dentro de una malla siempre tiene que estar en sentido horario, y que la polaridad de las resistencias se les puede dar en el orden que uno desee, porque al final del resultado nos va a dar un signo que significa si tiene sentido positivo o sentido negativo. También, para resolver este ejercicio tenemos que tener bases fundamentales sobre lo que es el álgebra matricial, o podemos resolverle por diversos tipos de procesos que tienen que ver con ecuaciones lineales. Gracias.